Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias por el tiempo, Señor, por el día de hoy, por tu amor con el que nos has amado siempre. Gracias, Señor, por resguardarnos y traernos con bien hasta nuestros hogares, a los hogares que nos has dado a administrar. Gracias, Señor, también por la palabra impartida el día de hoy. Te pedimos, Señor, que sigas utilizándonos para el bien de tu reino, Señor, pero sobre todo para que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a todos ustedes. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de... Ay, nada más déjenme acomodar esto por acá. Ay, ya la regué, ya estoy haciendo cosas mal aquí. Ahí está. El versículo del día de hoy fue del libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 17, y escrito está. Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Aquí el Padre Eterno nos deja por escrito actitudes fundamentales que son columnas para el servicio al prójimo. Primero es la intención del corazón, porque nuestra naturaleza está corrompida por la codicia, avaricia, y que conjugadas con la mentira nos llevan a comportarnos de forma contumaz, rebelde e ignorante. De ahí la importancia de poner en práctica lo que escrito está. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. Primera de Pedro 1, 13, 14. Así que estemos dispuestos para que en nuestras conductas apliquemos inteligencia y dominio propio. Solo así estaremos en el camino de santidad, ayudando a los que nos rodean, agradando al Eterno. Aleluya. Muy buena reflexión que hace nuestro hermano Raimundo el día de hoy. Siempre como que nos da más luz acerca del versículo. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la lectura. Vamos a leer el capítulo número 12 de la primera carta a los Corintios y el Señor dice así. Dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Sepan que cuando eran gentiles, si se extraviaban llevándose como los llevaban a los ídolos mudos, por tanto, les hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, que llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace que todas las cosas en todo es el mismo, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dejen arreglar esta cochinada que ya se volvió a poner fea. Vamos, por acá estoy, activar. Listo, aquí está, no nos vamos a dejar. Pero bueno, continuamos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos que el cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y lo que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Porque ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo,
Y mientras cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. El buen Pablo, saben ustedes que la iglesia de Corinto, perdón, tenía muchos problemas. Ya me pasé otra vez. Aquí estoy. Ajá, tenía muchos problemas. Pareciera ser que la iglesia corintia se había vuelto carismática, porque le daban mucha importancia al hablar en lenguas y rechazaban el apostolado. Ajá, entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Viene a poner orden otra vez. Los corintios se sentían más espectaculares, más como más tocados por el Espíritu Santo, por el hablar en lenguas, aunque nadie los entendiera. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Expandir el reino de Dios, dar a conocer la gloria de Dios, la gloria del reino de Dios. No es para que digan, es que yo tengo don de profecía, yo tengo don de lenguas y por eso soy más que ustedes. Eso es una payasada de falsos pastores y falsos maestros, falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo espíritu y lo está diciendo Pablo aquí en este capítulo 12. Todos somos miembros del espíritu, no hay más ni hay menos. Si desgraciadamente algunos de nosotros, algunos de ustedes, se sienten menos que el predicador que está en la tarima, pues quítense de su error, porque Dios utiliza a todos, absolutamente a todos. No utiliza solamente a esos hombres de traje que se suben a predicar el evangelio y muchas veces mal. Son más que nosotros. No hay un orden ¿cómo decirlo?, de jerarquía. Es que yo soy apóstol, es que yo soy pastor. No, es una verdadera barrabasada el decir que por ser apóstol o ser profeta son más que cualquier otra persona, porque Pablo lo explica muy bien aquí. No todos van a ser apóstoles, no todos van a ser profetas, no todos van a hablar en lenguas. No es una regla que todos debiéramos de hacer lo que hace, lo que dice, tener todos los dones espirituales. Siempre Dios nos va a dar el don que nosotros necesitamos y que va a utilizar Dios para el engrandecimiento de su reino. Ni siquiera es que nosotros hayamos o podamos elegir, es Dios en su soberanía el que va a poner los dones que necesitamos nosotros en determinado momento y en determinado lugar. Y hablando de los dones que dice Pablo, tenemos que entender que esta no es la lista completa. Hay otra en Romanos, hay otra en Gálatas y creo que hay otra en Efesios. No son 3 listas de dones espirituales. Pero aquí Pablo habla de la palabra de sabiduría, que es el poder sobrenatural para hablar con perspicacia divina, para resolución de problemas difíciles y para la defensa de la fe, para la resolución de conflictos y para dar consejos prácticos o defender la razón que hay en nosotros. Ajá. La palabra de conocimiento es el poder de comunicar una información que ha sido divinamente revelada. ¿Cómo se llama? Podemos ver un ejemplo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, donde Pablo dice, por lo cual les decimos esto por palabra del Señor. No es tampoco que nosotros seamos los muy, por así decirlo, sino que es el Señor el que nos está dando ese don para poder revelar lo que está escrito en la palabra del Señor. Luego, la palabra ¿cómo se llama? El don de fe. Ajá, esa es, ¿cómo decirlo? Es la capacidad de remover montañas de dificultades, llevando a cabo la voluntad de Dios y de hacer grandes hazañas por Dios en respuesta a un mandamiento o promesa de Dios, como se halla en su palabra. El don de sanidades tiene que ver con el poder milagroso de sanar enfermedades. El efectuar milagros, podría incluir echar fuera demonios, cambiar la materia de una forma u otra, resucitar a los muertos y ejercer poder sobre los elementos. Esto lo hizo Felipe, ¿no? Allá en Hechos capítulo 8, cuando estaba en Samaria. El don de profecía, en un sentido primario, significa que alguien recibía revelaciones directas de Dios y se las transmitía a otros.
Y a veces los profetas predecían acontecimientos futuros, pero con más frecuencia simplemente expresaban la mente de Dios. Esto, esto fue para que se pusiera el fundamento de lo que se enseñaba. Pero una vez que estuvo puesto el fundamento, que es la palabra de Dios, se acabó la necesidad de profetas. Se acabó en el sentido de que toda la revelación ya está escrita en el Nuevo Testamento. Sí, va a haber revelación al final de los tiempos, pero eso de que ahora haya supuestos profetas que traen palabra de Dios, obviamente se tiene que rechazar a ese pretendido profeta que pretende revelarnos verdades adicionales de parte de Dios, porque todo ya está inscrito en la Biblia. Va a haber profetas al final de los tiempos, porque la Biblia ya está completa. Y todo lo que necesitáramos saber acerca de la profecía está inscrito en las páginas de la palabra del Señor. Por eso, cuando viene un profeta a decirles, vas a ser rico, vas a tener casas, vas a tener un mejor trabajo, ¿eso en qué carajos beneficia al cuerpo de Cristo? ¿En qué beneficia la palabra de Dios? Toda la profecía siempre fue para la gloria de Dios, no para el envanecimiento de un hombre. A mí no me interesa si mañana me voy a sacar la lotería o si voy a seguir trabajando toda mi vida. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es conocer a Dios y conocer lo que está inscrito en su palabra. Cualquier supuesto y falso profeta que me viene a aventar profecía buena y mala, le digo que se la guarde para él y oro para que el Señor le dé la vida que se le dio a un profeta, a ver si es cierto que es un profeta de verdad. Porque el ignorante, si conociera lo que pasaron todos los profetas en el Antiguo Testamento, le daría miedo siquiera pensar que él es un supuesto profeta. Ahora, en un sentido secundario, la palabra profeta se puede utilizar para describir a cualquier predicador que declara la palabra de Dios con autoridad, de manera incisiva y eficaz. Y la profecía también incluye la descripción de alabanza. No nos vamos a meter con más porque esto sería cosa de un tema muy, muy grande, ¿no? El discernimiento de espíritus es el poder para detectar si es un profeta o otra persona está hablando por el Espíritu Santo o de parte de Satanás. Recuerden que Satanás también se disfraza de ángel de luz. Ese es el discernimiento de espíritus que muchos de nosotros deberíamos de tener para identificar a los falsos profetas. Eso sí nos serviría de verdad. El don de lenguas, esa es la capacidad de hablar en una lengua extranjera sin nunca haberla estudiado. Y las lenguas fueron dadas a Israel para señal del poder de Dios. No es una jeringonza incomprensible, no son palabras, ¿cómo se llama? Que, que, que ni siquiera sabemos lo que puede pasar, lo que puede suceder. No, ¿cómo decirlo? No es esas cosas que dicen algunos falsos pastores en su iglesia para pretender ser reconocidos o tener más fama. Porque la interpretación de lenguas es el poder milagroso de comprender la lengua que la persona nunca ha aprendido antes y comunicar su mensaje en lengua local. Pablo habla de las lenguas en el capítulo 12 y en el capítulo 14. Hace un paréntesis en el capítulo 13 para mostrarnos cuál es el mejor don, lo mejor que nosotros podíamos pedir. Porque si nosotros vamos a una iglesia pentecostal o vamos a una iglesia carismática, vamos a ver que todos empiezan a saltar, a danzar, a revolcarse como loquitos y a hablar cosas que ellos no entienden. Obviamente estos cuates nunca han leído lo que dice el capítulo 14 de que Dios es un Dios de orden y no de confusión, y para hablar en lenguas y hablando de idiomas, tiene que ser 3 personas solamente por turnos y siempre que haya que alguien que interprete lo que están diciendo. Entonces estamos viendo que aquellos que hablan tonterías ni siquiera tienen conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, por eso tengan mucho cuidado a quienes están siguiendo. Todos los dones, absolutamente todos, son controlados por el Espíritu Santo y Él da a cada uno en particular según su voluntad. Y los distribuye de manera soberana. No es que yo venga y diga, yo soy un profeta, yo soy apóstol, yo soy discernimiento de espíritus. No,
Es el Espíritu Santo que en su soberanía nos va a dar el don que necesitemos para la proclamación de la palabra de Dios y para la gloria del reino de Dios. Ni siquiera es para que nosotros podamos decir, yo soy un profetón, yo soy, hablo en lenguas porque tengo al Espíritu de Dios. El hablar en lenguas, como dicen muchas iglesias, que si nosotros no hablamos en lenguas, no hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eso es totalmente también una falsedad, porque el bautismo del Espíritu Santo se recibe siempre cuando recibimos al Señor Jesucristo, y no es necesario hacer tonterías de hablar en una jeringonza incomprensible. Eso solamente es llevar a la gente a un éxtasis en el cual van a hacer lo que el pastor les diga que hacer. Si no, fíjense en sus pastores o en muchos pastores que les dicen, te soplo el Espíritu Santo, y te agarran la frente y te soplan, ¿no? Y hasta te avientan o te ponen la mano en el estómago y también te avientan. Obviamente a alguien que conoce la palabra de Dios no le afecta absolutamente nada a eso, pues porque nosotros conocemos la palabra de Dios y sabemos que lo que están haciendo eso es puro circo y payasadas. Ajá. Ya no nos va a dar tiempo de hablar de los ministerios. Lo único que Pablo nos dice al final es que nosotros deseemos pues los dones mejores. Y por increíble que parezca, el de hablar en lenguas, Pablo lo pone hasta abajo. Pablo lo pone hasta abajo. Si desea Pablo que aprendamos algunos dones que son mucho mejores. Ajá. Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 14, porque Pablo aquí, al final, en el último versículo, Pablo nos dice claramente, yo les enseño un camino mejor. En este versículo, en el 31 dice, procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Está preparando el camino para lo que les va a explicar, lo que vamos a leer, si Dios lo permite, el día de mañana. Entonces tengan cuidado, si nosotros desconocemos la palabra de Dios, el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. Aguas, tengan mucho cuidado, no hay nada como leer la palabra de Dios, escuchar sana doctrina en una buena iglesia, orar por discernimiento al Señor y ayunar para meditar en su palabra, solamente de esa manera. Y ni siquiera necesitamos revelación así ostentosa. La revelación que necesitamos nos las da Dios por medio de la lectura de la palabra. No necesitamos. ¿A Dios de qué le sirve que te hagas millonario, que tengas casa, que tengas matrimonio? Dios, si quiere, te deja soltero toda la vida y te deja pobre toda la vida y te deja viviendo en un cartón toda la vida. Pregúntenle a Jeremías, pregúntenle a Isaías cómo vivían, pregúntenle a Ezequiel. Eso es una verdadera tontería, el hecho que el Señor nos esté diciendo que los falsos pastores nos estén diciendo que Dios no te quiere pobre y que no sé qué tantas cosas. Vean sus cuentas bancarias, vean sus casas, vean sus iglesias, como ellos sí son los que no son pobres por recibir dinero por medio del engaño, y nosotros seguimos reclamándole a Dios porque nunca hemos recibido nuestro millón. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo del Salmo número 17, y el Señor dice así: plegaria pidiendo protección contra los opresores, oración de David. Oye, oh Señor, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño, de tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud, tú has probado mi corazón y me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de sus labios. Yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Perdón, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Señor, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro.
sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo número 18, escrito está: acción de gracias por la victoria. Al músico principal, salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que le libró el Señor de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: Te amo, oh Señor, fortaleza mía, Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia. Sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos, Señor, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego envió sus saetas y las dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Señor, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos del Señor y no me aparté limpiamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me ha apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vida. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. El Señor mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantaran, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvara, aún al Señor, pero no los oyó, y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles, me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, para que pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva el Señor y bendito sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me lebra sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Salmo número 19, el Señor dice así: las obras y la palabra de Dios, al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz.
Por tanto, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién pondrá a entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de los soberbios, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de mí. Oh Señor, roca mía y redentor mío. No hay nada más sublime que voltear al cielo, ver el espectáculo de estrellas, de luces, del firmamento, de todo lo que hay en el vasto universo, y saber que todo eso fue creado por Dios, saber que Él lo hizo, que Él lo controla, que Él lo sustenta y que lo hizo para su gloria. Los cielos anuncian la obra de Dios. No hay tantas cosas sin explicación, hay tantas cosas por aprender, aún del mismo planeta, que no nos alcanzaría la vida para aprender lo que hay en el espacio. Hay un científico ganador del premio Nobel, se me olvidó ahorita su nombre, que dijo que el primer trago de ciencia te aleja a Dios, pero el último sorbo del vaso te acerca de inmediato a Dios. El 70% de los ganadores de premios Nobel son creyentes, algunos católicos, algunos cristianos, pero todos son creyentes en Dios. Por eso decir que la ciencia es algo que no va de la mano con Dios es una total mentira, porque tan solo los mismos científicos han declarado la grandeza de Dios que está en el firmamento. Muchos dicen, al ver el universo, al estudiar el universo, saber que hay un diseñador inteligente que ha diseñado todo para beneficio de nosotros. Esa es su creación maravillosa. Habrá quien ponga en tela de juicio, quien ponga en duda o que niegue que esto sea la obra de un Dios todopoderoso, pero al final de nuestros días comprenderemos que hay un Dios que es bueno, que es santo, que es puro y perfecto, que es el gobernante de todo y el creador de todo. Bendito Señor, te damos gracias porque nos permitiste un día más de vida, porque nos permitiste sumergirnos en tu palabra, Señor, porque por medio de la lectura vamos adquiriendo sabiduría cada día para hacer tu voluntad. Gracias te damos también, Señor, porque nos resguardas a nuestro hogar. Te pedimos por todos nuestros hermanos en la fe, por todos nuestros oyentes que van de camino a su hogar o que van de camino al trabajo, que los cuides, Señor, que mandes un vallado de ángeles acerca de ellos, para que no les pase nada y puedan seguir siendo los sustentadores de su hogar, que puedan seguir trabajando. Te agradecemos también, Señor, porque el día de hoy he puesto un techo en nuestra cabeza, porque nos alimentaste y nos alimentaste conforme a lo necesario. Te damos gracias también porque a muchos nos das la oportunidad y el gozo y la honra de compartir tu palabra a personas que están necesitadas de oírla. Te alabamos, te bendecimos, te amamos, Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que el contentamiento, el gozo y la fe que nos da Dios estén en sus corazones y en sus hogares. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.